Como sabéis, estamos en la semana de la biblioteca. Se han programado una serie de actividades en torno a... Y a mí soy Pilar, la responsable del Departamento de Bibliotecas en Torrejón. Desde la concejalía y desde la alcaldía me pasaron el currículum de estas dos amigas y compañeras historiadoras y proponiéndome hacer esta actividad que me pareció muy bonita e interesante para nuestro pueblo y para nuestra biblioteca. Y me puse en contacto email con ellas y bueno, pues hemos conseguido que hoy sea posible este acto. Siento que seamos tan poquitos, a mí me hubiese gustado porque bueno, pues desde el punto de vista de la cultura lo que queremos es que los libros se difundan y esta serie de cosas se hagan más. Desafortunadamente no es la primera vez que nos pasa. Yo no sé lo que pasa, pero en Torrejón las presentaciones, las conferencias para adultos como que no arrastran a mucha gente. Pero bueno, será cuestión de ir poco a poco. Bueno, tenemos aquí a María y Laura Lara Martínez, son hermanas. María es la autora del libro Chimeneas y escobas en la Castilla moderna, las brujas del tiempo de Cervantes, y Laura es prologuista del libro, ¿no? Y va a hacer la presentación de ella. Son profesoras de la Universidad de Distancia de Madrid, UDIMA, y han ganado un montón de premios. No los voy a detallar uno a uno. El último ha sido el premio Algaba con su libro Ignacio y la compañía, del castillo a la misión, el prestigioso certamen internacional de literatura histórica que ha sido convocado por la editorial EDAD. Nacidas en Guadalajara, hicieron la licenciatura en Alcalá de Henares, actualmente son profesoras y viven en Azuqueca de Henares. Y sin más, pasamos a la actividad. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, todos los que habéis venido, algo que no es un descrédito para quienes convocan los actos, para Pilar, a quien estamos muy agradecida por la convocatoria, sino un pulso social de cómo está España hoy en día, o Torrejón en este caso, o en general la sociedad, de cómo el fútbol pues, puede mover masas o cualquier otro deporte que no haga mover las neuronas, y la cultura sigue siendo algo de minorías, pero de minorías selectas, con lo cual lo importante no es cuántos estemos aquí, sino quiénes hemos venido y quiénes queremos saber esta tarde quiénes eran las brujas. Brujas que por supuesto que estarán con nosotros y no con los que se han quedado por la calle. Luego, como les he dicho a los adolescentes, estamos celebrando Halloween, son días de tradiciones, son fechas en las que uno puede rastrear, investigar acerca de lo que es Halloween, y si avala un trabajo de muchos años como es el de María, pues no hace falta investigarlo de nuevo, y además pues yo misma no sería capaz de investigarlo tan bien y tan magistralmente como lo ha hecho María, por lo cual quiero decir que somos unos iniciados y estamos en este oráculo de la Biblioteca Federico García Lorca esta tarde explicando quiénes eran las brujas en esta celebración, conmemoración también del Día Internacional de la Biblioteca, que fue el pasado 24 de octubre y que por cuestiones de agenda lo estamos celebrando hoy. Gracias por la organización del acto. Llevabas ya pues, más de un curso detrás de María a ver cuándo podía venir a dar una conferencia sobre alguno de sus libros, y al final se decidió que fuera Brujas por estas fechas. Encantada de volver en el momento que tú quieras. Y gracias a todos los que estáis aquí, a Eduardo, a mi novio, su familia, que está aquí en primera fila también, como vecinos de Torrejón, comprometidos también con la cultura, y en general a los que no os conozco, pues también gracias por estar esta tarde con María y conmigo. El libro que hoy presentamos es Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, un apasionante viaje en el que María nos invita a trasladarnos a esa época de Cervantes, vecino de Torrejón, en tanto que nació en Alcalá de Henares, aunque haya otras hipótesis que lo sitúan por la Mancha. María y yo decimos que nació en Alcalá, en la ciudad en la que nosotros estudiamos también en la universidad, y un personaje Cervantes que por distintas cuestiones de la vida nos resulta simpático. Y como decía,
las brujas que sobrevolaron ese horizonte de Cervantes, de otros amigos nuestros, como por ejemplo el Greco, sobre el que se celebró el cuarto centenario de su muerte en el año 2014, y también Bertrand Russell, que hemos investigado en profundidad María y yo. Son relatos interesantes porque María, para construirlos, para narrarlos, para crearlos en definitiva de forma literaria, ha investigado en profundidad en los archivos, en el archivo de la Inquisición, en el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Diocesano de Cuenca, que no controlaba solo la provincia de Cuenca, sino un amplio territorio de la geografía española, y en realidad nos transmite un relato veraz, ameno, dinámico, como caracteriza a la literatura de María, simpático y que desde las primeras páginas nos atrapa, nos engancha, para en esas escobas viajar al siglo de oro, a esa España en la que al principio no se ponía el sol, pero que después fue empezando a oscurecer debido a la fuerte crisis económica, política y social que azotaba las conciencias hispanas. Una época, el siglo de oro, sin embargo, de un profundo desarrollo cultural. Es la época de Quevedo, de Góngora, de Garcilaso, de Calderón de la Barca, de tantos otros escritores, incluido Cervantes, o pintores como Velázquez, Murillo, algo que también en su libro de Brujas María nos invita a reflexionar: si las épocas de crisis política y económica no suscitan un agudizamiento del intelecto y permiten también que la creación se esmere en unas notas inusitadas en centurias precedentes. Es una invitación, el libro de Brujas, para subirnos a esas escobas y trasladarnos por toda la geografía española en un intento también de desmontar mitos, porque se habla de la Inquisición española, lo mala que era la Inquisición. Bueno, pues María en el libro también nos desvela cómo la Inquisición no era tan mala como se ha dicho. Lógicamente, la tortura no está permitida bajo ningún parámetro. El respeto de los derechos humanos debe ser una máxima universal en todos los países, aunque lamentablemente hoy en día pues vemos en muchos cómo se conculcan, y sobre todo en relación al tema de la mujer. Bueno, pues en el caso del siglo de oro la Inquisición estaba presente. Es lamentable que quemaran a algunas personas, que las torturaran, es algo totalmente reprobable, pero por otro lado también tenía que existir una fuerza de control social que diera seguridad, aunque, como digo, se pasaron en los procedimientos de control y sobre todo la tortura y la pena de muerte, que son algo totalmente reprobable. Por tanto, la Inquisición en España tuvo sus luces y sus sombras, pero si comparamos con otros países europeos, María nos dará las cifras, como por ejemplo Liechtenstein, un país que es más pequeño que cualquier capital de provincia española prácticamente, allí se quemó muchas más brujas que en España. María nos dará la cifra, y es algo que no se sabe ni se dice. También que los calvinistas o los protestantes en ese siglo en el que se inicia la contrarreforma y la reforma, Lutero con el protestantismo hace que se separe todo el mundo germánico y también el anglosajón, con Inglaterra a la cabeza de lo que es la Iglesia católica, de la obediencia al Papa de Roma, junto con los países nórdicos. Bueno, pues esos protestantes o calvinistas quemaban a las brujas y tenían inquisiciones a su modo mucho más severas que era la española. España, con la leyenda negra que se inicia en la época de Felipe II, la princesa de Éboli, y el tema de también las riquezas que venían de América, que se hacía con ellas, la piratería, los corsarios ingleses tratando de atacar esos barcos. Bueno, surge toda una leyenda negra, en muchos casos auspiciada por los ingleses, que ante el acontecimiento de la Armada Invencible se crecen y tratan de aplastar el genio español. Bueno, pues todo eso ha hecho que a lo largo de la historia se hayan transmitido mitos como el de la Inquisición en relación a España, que no son tales como se han explicado. Son, por supuesto, cifras mucho más realistas. Ninguna persona debería haber muerto en esas condiciones, pero es que los países que se consideraban adelantados estaban practicando mucho más el genocidio que el caso español. Y también una reivindicación que María y yo hacemos en todas nuestras conferencias, en nuestros libros, para el tema de la mujer. María titula el libro Brujas, Magos, porque ella se
qué ellos eran magos. Claro, cuando a una mujer la llaman bruja, si te lo llamas tú a ti misma, pues resulta simpático. Y si te lo llama una persona en tono cariñoso, no te enfadas. Pueden estar diciéndotelo porque te consideran una persona inteligente, una persona espabilada, despierta. Pero también hay circunstancias en las que escuchas que a una mujer la están llamando bruja y es un contexto en el que están faltando a la dignidad de esa persona porque la están considerando así de antemano una persona mala. Ya digo, con las dos acepciones, depende de quién te lo diga, es bueno o es malo. Ellas eran brujas y ellos no eran brujos, ellos eran magos, porque ellos podían ir a la universidad, las mujeres no pudieron acceder a la universidad de España hasta el siglo XVIII. Entonces, claro, es una discriminación desde los propios orígenes. Las mujeres estaban condenadas a ser brujas porque eran las curanderas de su pueblo, eran las sabias de la naturaleza, de su entorno, las que tenían que ayudar a nacer a los niños, pero también tenían que tratar de remediar las enfermedades en una época en la que España no tenía la medicina desarrollada y transmitían el saber de generación en generación, de madres a hijas, de una forma totalmente oral y además en secreto, porque a la vez que estaban ayudando a un vecino, si ese vecino un día se enfadaba o le caía mal, podía delatarla ante la Inquisición, es decir, que estaba ayudando a alguien que podía convertirse en su traidor y hacer que la condenaran a muerte. Era un mundo complejo en el que la delación, la sospecha, la enemistad con un vecino podía hacer que ese calumniara a una mujer y la considerara bruja. Algo que María explica también en el libro, que hoy sigue produciéndose. Hay mujeres en la India que se quedan viudas y ante la imposibilidad de trabajar, aparte por la ancianidad y no tener parientes que puedan mantenerlas, que puedan sustentar sus necesidades, se convierten en chivos expiatorios y cargan todos los males de esa sociedad en esa persona que le ha cogido manía y la consideran una bruja y puede acabar en una hoguera. Eso en pleno siglo XXI. Lo mismo sucede con el ébola. María el año pasado, cuando estaba el tema tan candente, publicó un artículo en el que explicaba cómo había determinados niños que los consideraban brujos en África porque se habían quedado huérfanos en su familia y consideraban sus vecinos que si él era el único superviviente de la casa es porque era un brujo que había causado la muerte simplemente con el pensamiento o de forma mágica a las personas de su entorno, y cogían a esos niños y los quemaban, los torturaban. Algo totalmente lamentable. Claro, también son los prejuicios del tercer mundo con respecto al nuestro y del nuestro con respecto al suyo, porque también en ese artículo María reivindicaba la investigación para el ébola no solo cuando llega a Occidente, porque desde los años 70 se estaban uniendo los africanos de ébola y nadie había mandado allí vacunas para tratar de remediar su enfermedad. Cuando llega el ébola a España, a otros países de Europa o a Estados Unidos, entonces es cuando la Organización Mundial de la Salud pone el grito en el cielo porque se empiezan a morir las personas en Occidente. Pero claro, dentro del respeto a los derechos humanos, la persona es alguien de América, de Asia, de Europa, que alguien de África. Bueno, pues todas esas cuestiones aparecen también reflejadas en el libro de Brujas, centrado en la época del siglo de oro, pero también con diálogos constantes hacia el mundo presente, porque al fin y al cabo María es una escritora del siglo XXI y no puede abandonar las circunstancias que hoy asolan nuestro primer mundo, nuestro país, o también los aspectos positivos de los que disfrutamos a la hora de con sus ojos lanzar la mirada hacia el siglo de oro. El escritor siempre lleva en su mochila el acervo cultural, el acervo social, en general todo el corpus de creencias de la propia experiencia, y eso se proyecta también en el libro de Brujas. De ahí que María en este libro y en todas sus obras, en todos sus títulos, lance la proyección de su propia persona. Es mi hermana y yo la admiro como persona en primer lugar, como escritora y como profesora. Es, puedo decir en síntesis, una muy buena persona, y eso se proyecta también en sus obras. La mirada que ella puede lanzar a cada uno de esos aspectos del pasado
pues siendo yo escritora también y profesora, es mucho mejor que la que yo pudiera lanzar, o al menos mejor que la que yo pudiera reflejar a través del don de la palabra. Así que, como ella es la protagonista, y como yo le digo, es la brujóloga, la única brujóloga que conozco, la experta en las brujas, hoy teníamos la rueda de prensa con los medios, como hemos ganado el premio Algaba con nuestro nuevo libro Ignacio y la compañía del Castillo de la Visión, que también podemos aquí presentar. Y teníamos en el Corte Inglés ese desayuno, encuentro, en el que los periodistas de distintos medios nos preguntaban en general sobre toda nuestra trayectoria y sobre el libro mismo. Después teníamos la comida en la editorial y hablábamos de este acto que teníamos a las 7 de la tarde. Y claro, pues el tiempo apremia, pensábamos que ya nos teníamos que ir y yo de forma simpática le decía a María, si eres brujóloga no hace falta que llames un taxi como estás haciendo, llama a una de tus brujas y nos llevan a Torrejón en su escoba y a estas personas les mandas otra cosa y que lo lleven donde ellos quieran. Así que ahora tienes la palabra y también como brujóloga, tú en la escoba que ahora vas a tomar como rienda, como volante, a cada uno de nosotros nos puedes transportar a ese mundo de sueños, de palabra y de inclusión en el que tú vives, el que tú nos transmites con tus obras y en el que podemos recrearnos con cada una de tus palabras. Haznos viajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tus emotivas palabras, siempre por tu compañía y por pues esos momentos de gran felicidad que me realizas en mi existencia, que me permites vivir a través de eso, de tu cercanía. Gracias a Pilar y al Ayuntamiento y a la Biblioteca de Torrejón por haber organizado este acto. Gracias a todos los aquí presentes, a Eduardo, a su familia y a cada uno de los asistentes aquí congregados. Bueno, es un placer estar en estas vísperas de Halloween hablando de brujas, magos, incrédulos en la España del siglo de oro, hablando del libro con el que además he tenido ocasión de entrar en muchos hogares, no a través de la chimenea, sino a través de la librería, a través de la obra en sí misma, porque cuando lo escribí no sabía el impacto mediático que iba a tener. Me han entrevistado del mismo y lo confieso con la humildad, como estado de conciencia, de prácticamente todas las grandes cadenas españolas, desde BBC Mundo, desde Radio Caracol de Colombia, desde el periódico Globo de Brasil, diversas entrevistas. De hecho, este domingo se publicaba en papel en el periódico Globo de Brasil una entrevista y también en digital sobre las brujas. Y bueno, y es además algo que ha sido un trabajo que he desarrollado durante casi 7 años de investigación en los archivos de la Inquisición, en las bibliotecas, en los legajos antiguos, describiendo el vuelo de las brujas y descifrando primero esas letras antiguas en los archivos secretos del Santo Oficio. En ocasiones, en esos momentos de soledad en el archivo, en la mayor parte de esos archivos estaba yo sola y los archiveros, pero de investigadora yo sola, pues me llegaba a plantear, después de ver la descripción del vuelo de las brujas por Castilla, con unas mismas pautas que por Navarra, que por Andalucía, si no sería mejor que dar tantas vueltas en mi cabeza a descubrir la pócima del vuelo, pues tratar de pensar que realmente volaban, porque todas lo hacían del mismo modo y todas tenían una pista de aterrizaje. Entonces, bueno, pues me evitaba muchos pensamientos. Eso quiere decir que el tema de estudio no tiene por qué llegar a provocarte una identidad con el objeto, pero que en ese caso las brujas de Allende los Mares o de allí donde se encontraran en esos momentos, lo primero que quisieron fue hechitarme a mí como escritora para que dijera que realmente volaban. Pero bueno, me sacudí de ese hechizo y logré encontrar pues, los cauces de racionalismo que permiten describir hoy
que el vuelo de las brujas se debía a esas situaciones de dopaje extremo, a esa situación de surrealismo a las que ellas llegaban con unas buenas dosis de hierbas alucinógenas que en unas dosis bajas podían provocar, quitar el dolor de cabeza, pero que en unas dosis altas pues les provocaban un tremendo estado psicodélico en el que posiblemente, claro que podían viajar, claro que podían bailar, podían hacer lo que quisieran en su mente, estando ya en ese estado en el que describen que se encuentran, uno es capaz ya de cualquier cosa. Algo que también trato de distinguir desde el primer momento, en tanto en cuanto la biografía del escritor pues acaba enredándose en las páginas de los personajes, es que yo antes de escribir este libro, hace 8 años, antes de ponerme a investigar sobre este libro, era una persona bastante temerosa hacia las brujas. Una persona bastante temerosa, me refiero a, por ejemplo, pues sentir miedo. Si estoy durmiendo en un hotel, ante las pisadas, ante los ruidos, si estoy durmiendo y estoy yo sola en la habitación, pues bueno, sentir a ver si va a venir un fantasma, a ver si va a venir una bruja. Es lo primero que consiguió esta investigación exhaustiva en las fuentes de los archivos, liberarme de ese miedo. En este momento ya no me da miedo las brujas, por supuesto que solamente querría cruzarme con las buenas o con los fantasmas buenos y hacerles preguntas, que me contarán cosas para otro libro. Entonces, bueno, pues eso también es algo que personalmente superé, el miedo a las brujas, y ahora llega Halloween y con la distancia que entrañan estos personajes, pues siempre cada año lo vivo desde que llevo en este tema y desde que el libro está publicado, especialmente desde 2013, pues viviéndolo de un modo especial, porque como a lo largo del año tantas horas paso entre pócimas del siglo XVII y hechizos tratando de descifrarlas, pues ahora parece que llega un día especial que convive con el de todos los santos y el de todos los difuntos. Siempre creo que no son incompatibles, el Halloween anglosajón y la fiesta católica nuestra de los santos y difuntos, así que de igual modo entre las dos celebraciones truco, pero también trato. No hubo brujos ni embrujados hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos. Esa frase, como decía Laura, permite acercarnos a una dimensión olvidada y oculta por parte de la leyenda negra en el caso de España. Parece que la caza de brujas la inventó España, parece que la caza de brujas la inventó la Iglesia Católica, y para desmentir esos tópicos, pues lo que hace falta es la investigación y los descubrimientos, los hallazgos. Yo he tenido ocasión de contabilizar las causas en España, de cotejarlas con las de otros países, y hallo que frente a unas 300.000 muertes repartidas en el resto de Europa, 25.000 por ejemplo en Alemania, en España se produjo la quema en la hoguera como mucho de 300 personas. Por supuesto que no se debería haber dado nunca esa sin razón, pero no en otros tiempos, y ahora podemos analizar esos tiempos pasados para sacar lecciones para el presente, pero ya no vamos a borrar ese pasado del siglo XVI o del siglo XVII. Por tanto, pues toca llenar la mochila de enseñanzas y ver cómo esas 300 muertes se repiten. Por ejemplo, como decía Laura, en Liechtenstein, en países mucho más pequeños. Eso nos llevaría a pensar si no fue la Iglesia Católica, en algunos casos, la abogada de las brujas, la que paró esa intolerancia hacia las brujas. Y uno de los capítulos más destacados del libro es el de las brujas de Zugarramurdi. Algo que cuando oigo hablar del tema así de una manera frívola o verlo plasmado de una manera irreal, porque es lejana a los hechos, pues me planteo cómo es necesario dar a conocer ese proceso y dar a conocer el alcance de miras que tuvo un hombre como el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, el que sentenció junto con otros dos compañeros a las brujas de Zugarramurdi, a la hoguera en Logroño en 1610, y el que después fue enviado a supervisar las aldeas navarras
encontrando una auténtica psicosis brujeril. Acudían hasta los niños a delatar a parientes suyos, acudían personas que en ningún momento habían hecho un hechizo, personas muy temerosas, pero que para no caer en la pena de excomunión decretada por la Iglesia hacia los brujos, pues antes se declaraban brujos, después vendría el perdón general y en última instancia pues podrían sobrevivir. Ante esas miles de delaciones de brujos con las que se encuentra Alonso de Salazar y Frías, él siente cargo de conciencia por lo que ha hecho, por haber firmado con los otros dos inquisidores la sentencia de Logroño de 1610 y prefiere enmendarlo. Se da cuenta de que hay una misma cultura para todos, la cultura cristiana en el siglo XVII. Pero esa cultura cristiana tiene dos vertientes. El 75% de la población es analfabeta, no sabe leer ni escribir. Recibe las catequesis a través de imágenes, conceptos que se quedan más o menos enredados por el cerebro, pero que si a esas personas se les quita la creencia en las brujas y en las supersticiones, también les van a salir enmarañadas ciertas creencias en la religión cristiana, porque no van a discernir lo que es la superstición de lo que es la teología, porque bastante tiene en vivir en una sociedad de privilegios y desigualdades como era la del antiguo régimen. Solo un 25% de la población accede a la cultura docta. Por tanto, lo que hay que hacer, según Alonso de Salazar y Frías, es hablar lo menos posible de las brujas para que en ese intento de pacto de silencio la población vaya viendo como más natural lo que ha pasado en Zugarramurdi, lo que ha pasado en Logroño en 1610 y de no hablar del tema se deje de acusar a otros vecinos de brujería, bien para quitarlos de en medio porque caían antipáticos o bien para liberar a personas del entorno de la posible pena de excomunión. Precisamente en el libro yo me propongo 4 siglos después de lo contrario, hablar de las brujas, porque por supuesto que hubo brujas y que hubo embrujados antes de que sucediera el auto de fe de las brujas de Zugarramurdi. Pero lo cierto es que Alonso de Salazar y Frías, siendo inquisidor, ejerció de abogado de las brujas, ejerció de inquisidor razonante y logró parar una sinrazón, porque a partir de 1610 el número de personas echadas a la hoguera en España por brujería va a ir disminuyendo, mientras que en Escocia y en otros territorios europeos, incluso en Salem, en Estados Unidos. Yo he vivido en Estados Unidos, he estado en Harvard trabajando como investigadora y dando conferencias y confieso que a unos pasos en Massachusetts, en el mismo estado, estaba Salem y no fui a ver el Museo de Salem porque personas mucho más racionalistas que yo, que aparentemente eran menos susceptibles o menos sensibles ante esas torturas o tormentos que se pudieran dar, me decían que daba mucho miedo. Entonces digo, bueno, pues si da mucho miedo no voy a salir a ver el museo porque son temas que realmente pues en algunas escenas pueden resultar escalofriantes. Y como ya os confieso, que yo soy una persona muy sensible, pues en el libro trato precisamente de huir de la descripción de la tortura o del terror o del pánico, porque eso ya lo sabemos todos, cómo se moriría en la hoguera, pues, lógicamente, o en una tortura en el potro, pues eso es algo sanguinario y espeluznante. Por eso yo no quiero hablar en el libro de esos temas que además ya se ha tratado. Huyo totalmente del morbo para tratar de reconstruir la sociedad cotidiana del siglo de oro. Por eso la primera parte es bueno, el prólogo de Laura, donde habla del elogio de la fraternidad, hermanos que andaron juntos el camino a lo largo de la historia, uno de ellos Durero, cuya bruja vemos en la portada del libro, Durero y su hermano. Cuando lo leáis pues encontraréis una historia de gran profundidad que relata, que descubrió Laura y que relata en el prólogo, entre los hermanos Durero, se repartieron cuál era pintor, cuál era el que trabajaba o ganaba el dinero para pagar la academia al otro, porque los dos no podían, aunque tenían dotes, no podían estudiar el arte de la pintura. Luego realiza una antropología del siglo de oro, donde encontraréis muchos pasajes que recuerdan a la vida
común, cotidiana de hace unas décadas, la organización de la casa de Don Quijote, la casa ideal, donde vivía el viejo hidalgo, también las devociones, los refranes, la mentalidad, cuántos años se iba a la escuela, qué se hacía, cuál era la diferencia entre el hijo de un jornalero y el hijo de un rey. En materia mágica poca, porque todos llevaban talismanes. En materia vivencial mucha, porque unos tenían todo y otros pues casi que no tenían nada, y además lo poco que sus familias tuvieran lo tenían que pagar en impuestos para financiar las guerras en el exterior de Castilla. Y a continuación me adentro ya en la práctica inquisitorial. ¿Cuál era el mecanismo cuando a una persona la delataban, bien por judeoconverso, bien por morisco, bien por bruja, por hereje? Y a continuación voy haciendo una narración que intento que resulte muy dinámica. Combino el estilo ameno con el rigor. A pie de página aparecen los legajos, los papeles antiguos de los que yo he sacado esa información, y en el cuerpo del texto pues la reconstrucción de historias que nos alejan de ese hierro de la Inquisición que todos conocemos y que sin embargo pues nos permiten en algunos casos hasta sonreír, algunas veces con una carcajada, en otros casos con una sonrisa triste. Así encontramos, por ejemplo, historias, que esta es una de las que más me piden cuando me entrevistan sobre las brujas y han leído el libro del medio de comunicación, pues la historia de un municipio de la Manchuela conquense, en concreto Sisante, donde resultó que una suegra era bruja. Y allí vimos cómo en torno a Zugarramurdi, en esas fechas, principios del siglo XVII, pues un chico del pueblo de al lado, Vara de Rey, se había casado con otra chica de Sisante, y no se le ocurrió al padre del chico y al chico mismo que el día posterior a la boda pedir la herencia, la hacienda en vida que le correspondía a la chica, en una época en la que no había pensiones, en la que tenías tu pedazo de tierra y tu casa para vivir hasta el final de los tiempos para esa persona. Lo que no sabía este chico llamado Fernán es que su suegra era bruja. Tampoco lo sabía el marido de la suegra, el suegro, porque hay historias que te tienes que reír incluso con esas brujas perversas, porque que la suegra, por lo que más se enfadara cuando fue descubierta como bruja, es porque se había enterado su marido y se había montado escándalo en el mercado y la gente se había enterado. Si todo el mundo lo sabía, si el único que no lo sabía era su marido, porque posiblemente lo hubiera hechizado, si creemos en el poder de los hechizos, que eso yo lo dejo a vuestra elección. Lo cierto es que la suegra empezó su venganza particular, que la suegra estaba enseñando a la mujer de este chico también para ser bruja, para que los poderes se transmitieran. En fin, era una cosa perversa de la que no queríamos nunca encontrarnos con ella. Pero empezó su venganza. La venganza consistía en poner alfileres sobre la cabeza de los sapos, con el nombre de Fernán, empanadas de cuernos, en fin, muchos mejunjes que no daban el resultado que la suegra quería, porque precisamente Fernán debía tener un estómago a prueba de bomba. Y así, como no se lo podía quitar de en medio, y hablo de una situación muy grave, lo que pasa es que lo cuento así porque al final no hubo afortunadamente víctimas, pues lo tiró incluso por un puente ante testigos. Todos comparecieron ante el inquisidor, él tenía también unos huesos pues bastante resistentes, y el inquisidor, en una época, principios del 17, en que no había divorcio, la condena que pone a esa bruja es que haga las paces o que trate de vivir con su yerno y que todos vivan en la misma casa, en la misma unidad familiar. Eso, en un tiempo en el que no había divorcios, pues es quizás la mayor condena que le podían poner tanto a la suegra como al yerno, que además se habían quedado totalmente descubiertos. Bueno, descubre matices como también el de los curanderos o los sanadores, contra los que nunca actuó la Inquisición y a los que tuvieron que recurrir por
por ejemplo, los párrocos, los curas, para quitar determinados maleficios, como los que algunas mujeres del municipio pues estaban acostumbradas a realizar, bien hacia niños indefensos o hacia matrimonios que recién salían de la iglesia, pues se topaban con esa bruja. Bueno, pues había curanderos que hacían, como si dijéramos, el contrahechizo, que tenían el antídoto para liberar a esa persona de ese sortilegio. Y lo que sí que me encuentro especialmente en los expedientes inquisitoriales es que la Inquisición no actuaba con la misma dureza en el caso de las brujas perversas que en el caso de las místicas. Aunque nos parezca irreal, aunque nos parezca ilógico, ¿qué daño hace una visionaria, una mística, una profetisa? Está en su casa y no le hace daño a nadie, únicamente tiene sueños que pronostican el futuro. Bueno, pues contra estas se era más letal, contra estas o contra estos, porque también había hombres, se era más letal que contra brujas perversas, como por ejemplo las de Pareja, que en el siglo XVI estaban acusadas en este municipio guadalajareño del asalto y de la muerte de niños, de entrar y hacer allanamientos de moradas en casas, de hacer robos, y la condena que se le pone es el destierro del Obispado de Cuenca, porque en esos momentos este municipio pertenecía al Obispado de Cuenca en cuanto a la Inquisición, porque toda la diócesis de Sigüenza-Guadalajara era gobernada desde Cuenca, al igual que parte de Albacete, de Valencia e incluso de Toledo y de Murcia. Entonces, bueno, pues ¿por qué a ellas únicamente se las destierra y no se les pone una pena capital, que no la estoy justificando, pero que en esos momentos estaba más a la orden del día? Y, sin embargo, pues al mago más famoso del Renacimiento, Eugenio Torralba, un mago que aparece citado en el Quijote, porque él era de buena familia, eso le permitió pues, formarse en las principales universidades europeas, estuvo en la Roma de los Borgia, allí le presentaron al que iba a ser su ángel, llamado Ezequiel, iba vestido como peregrino, se lo presenta un monje, y a partir de ese momento solo lo ve él, al ángel Ezequiel, iba vestido como un peregrino de Santiago, con los ojos azules, con el pelo rubio, con la piel muy blanca, en fin, como imaginamos a un ángel. Y este hombre, Eugenio Torralba, que era astrólogo y astrónomo, era experto en la ciencia de las estrellas, había sido consultado por personajes tan importantes como el cardenal Cisneros, también por el gran capitán, que todavía antes de entrar en las batallas estos grandes hombres pues tenían la mentalidad de los romanos, de mirar como los anúspices o los augures el vuelo de las aves, o consultar a un adivino. Bueno, pues al final él, que había acompañado también a Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, cuando venía a cruzar la raya para casarse en Sevilla con el emperador, cae en desgracia por el mal endémico del siglo de oro español, una etapa dorada en las artes y en las letras, pero sin embargo una etapa de profunda corrupción política y de profunda crisis económica, de revolución de los precios, de tocar fondo en las arcas reales, y de ahí que si el siglo XVI es el de la Celestina, el siglo XVII sea el del pícaro. Bueno, pues Eugenio Torralba es delatado por un compañero suyo en Valladolid, porque ese compañero piensa que había, según se decía, un tesoro del tiempo de los moros enterrado en los sótanos de la pensión donde vivían. Eugenio Torralba es preguntado por ese antiguo amigo para que encuentre el tesoro. No es posible localizar ese botín porque no existía, y lo que piensa ese mal amigo es que Eugenio Torralba y ese ángel que dice que ve, el problema de Eugenio Torralba fue ser tan inocente y sincerarse, pues piensan que se lo quieren repartir el botín. Así que acaba dando con sus huesos en las cárceles de la Inquisición, porque, como digo, lo que la Inquisición no perdonaba era a un visionario que pudiera alterar el orden social y político. Mucho menos toleraba a los visionarios que a los delincuentes. Y en estas circunstancias es en las que Eugenio Torralba, el mago que había viajado mentalmente, no en escoba, desde Valladolid en un viaje astral en 1527
que había pronosticado el saco de Roma por las tropas de Carlos V, pues muere acompañado únicamente en la soledad de su ángel Ezequiel. Y otro caso, para ir terminando, si me queréis hacer ahora alguna pregunta, tanto a Laura como a mí, pues era el que ocurría muy cerca de aquí, en Madrid, el de Lucrecia de León, la Casandra madrileña, una chica que tenía sueños proféticos desde muy pequeña y que todos esos sueños eran generalmente de carácter apocalíptico, políticos y apocalípticos, la muerte de la reina, el desastre de la Armada Invencible. Era mejor que la mantuvieran despierta y que no soñara, porque siempre eran así de tono las escenas. Pero había por la corte de Madrid, cuando era todo el Madrid de los Austrias, claro, pues había un canónigo de la Catedral de Toledo, colegial, magistral de la Universidad de Alcalá, profesor en Alcalá, que se llamaba Alonso de Mendoza y era segundón de los condes de Coruña. Tenía, por tanto, un abolengo, su hermano era espía y diplomático de Felipe II, y él desde joven pues, se caracterizó por la intriga, le gustó mucho comprar libros de magia antigua que los estaban rescatando también en el Renacimiento, gastó buena parte de su fortuna en comprar el tratado de magia de Artemidoro de Galdis. Sus padres tenían casa en Guadalajara, Gustavo en esa casa, porque en fin, está en mi ciudad de nacimiento, y bueno, pues Alonso de Mendoza era un hombre peculiar, donde los haya, que se presenta ante Lucrecia de León diciéndole que va a ser su capellán, más o menos va a ser su manager, su representante. Él trata también de hacer negocio con Lucrecia de León, no podemos decir que porque fuera eclesiástico fuera desinteresado, no. Además le va a presentar a toda una corte de personas como por ejemplo Fray Lucas Allende, un hombre fraile, como su nombre indica, que procedía de un pueblo de Toledo, de Villarrubia de Santiago. Allí tenía unos terrenos y bueno, surge la idea de que va a haber una embestida de los turcos por el sur, de los ingleses por el oeste, como luego hubo con el desastre de la Armada Invencible, de los franceses por el norte, estábamos en la época de las guerras de religión, y que el Escorial, que lo estaban construyendo, pues que lo van a destruir. Entonces hay que hacer una plaza fuerte, una cueva, donde construir el que va a ser el bastión de la nueva monarquía, porque los austrias van a ser desalojados. Ocurrió, bueno, luego después, no por una guerra, sino por el problema de la endogamia, con Carlos II el hechizado en 1700. Y él piensa que va a llegar una nueva estirpe, una estirpe presidida por otro mago al que en algún momento se llegó a pensar darle el título de profeta del reino de Castilla, igual que cronista o igual que otros cargos, pues se llegó a pensar la posibilidad de hacer un profeta del reino de Castilla, algo totalmente desconocido que yo he encontrado en esos documentos antiguos. Este otro mago se llamaba Piedrola de Aumont, y Piedrola cuando conoce a Lucrecia y ella cuando lo conoce a él dice: no hace falta que nos presentemos porque en sueños ya hemos estado hablando, ya hemos estado juntos. Bueno, pues ellos van con sus sueños llevando a cabo esa misión, porque consideran que es salvar a la monarquía hispánica, pero cuando Felipe II se entera de que en un pueblo de Toledo, donde tenían las fincas Fray Lucas Allende y su hermano, están construyendo en la cueva de Sopeña un nuevo Escorial, y que eso le suena a una conjura y a una traición, pues deciden encarcelarlos a todos, y así Alonso de Mendoza, segundón de los condes de Coruña, repito, acaba muriendo preso, el que había tenido tantos honores. Piedrola de Aumont igual, Fray Lucas Allende, y la única que se salva es Lucrecia de León, la que estaba tan tranquila en Madrid, en su puerta, echando las cartas a la gente, leyéndoles la Buenaventura y haciendo adivinaciones. Se descubre cuando está en prisión que estaba embarazada, la llevan a un hospital de beneficencia en Toledo, el Hospital de San Juan Bautista, y allí tiene a un hijo y se acaba escapando, se pierde su rastro. Ella tampoco se había casado, no sabemos quién era el padre. A veces digo con sarcasmo que seguramente que alguien que contrató para que le llevara la escoba y todo el botiquín de aquelarres, pero
ella es la que mejor salió, se pierde su pista y ya no sabemos ni dónde muere ni a dónde va a parar. Se fue, igual que dice el cuento que la mulata de Córdoba, estando presa en esta ciudad, pues pintó en la pared con arañazos un bajel, un barco, y le dijo al carcelero, mira, echó a andar y se introdujo en la pared y voló. Es una leyenda, pero hay muchas historias que yo os puedo asegurar que a lo largo de estos años de investigación, siendo historias fantasmagóricas, pueden resultar reales o las puedes ver en personas que no tuvieron comunicación alguna, con distintas palabras, pero con los mismos pasos y los mismos hilos. Con lo cual, pues mi deseo de que cuando os adentréis en las páginas de brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, pues reviváis esas historias encantadas, esas páginas de un tiempo en el que la monarquía hispánica estaba en el centro del mundo, primero con esplendor, luego con crisis, pero manteniendo un imperio ultramarino como era América, y en estos momentos pues me encuentro escribiendo la continuación del libro. El siguiente libro es Ignacio y la compañía, que hoy hemos tenido la rueda de prensa del premio Algaba, como ha dicho Laura, pero en el futuro pues la bruja hará también las maletas para subirse nuevamente a la escoba, coger el gato, poner en marcha ese automóvil a propulsión en el aire y viajar hacia las Indias, donde se encontrará con esas prácticas de magia prehispánica, de chamanes y de sortilegios que la Inquisición de las Indias, la Inquisición americana, tendrá que descubrir, descifrar y poner a buen recaudo junto con esas otras formas de magia importadas desde Aragón, desde Navarra, desde Castilla, en general desde la metrópoli hispánica. Así que mi deseo de que disfrutéis leyendo Brujas, magos, incrédulos, un tiempo esencial, el de Cervantes, en el que las hechiceras se permitieron jugar al escondite con él y también con nosotros, con el sueño del viejo hidalgo. Gracias.